Bueno, chicas, entonces vamos a iniciar con el vacacional de finanzas internacionales. Estoy pues con Carol Valencia, Ana María Cuartas, las que conforman el grupo de la asignatura. Y vamos a iniciar con un tema que se llama balanza de pagos. ¿Alguna de ustedes ha llegado a ver economía internacional? Les hago esa pregunta. Sí, pero pues yo ya la vi, de hecho, hace varios semestres. Y ahí tocaron un poquito la balanza de pagos, ¿cierto? Sí, Pero les enseñaron el cálculo de ella. ¿Sí o no? Reina del silencio. pero fue la verdad, no, pues no recuerdo mucho Ok, de eso. fue hace mucho tiempo. Sí, Acuérdense que lo que bien se aprende jamás se olvida. Bueno, sí, es un indirectazo muy directo. A ver, vamos a refrescar memoria. Sé que para muchos de pronto han visto balance de pago, mucha gente me dice, profe, eso ya lo vimos, pero cuando lo ven conmigo, se dan cuenta de que sí falta cositas, porque lo que vamos a ver no solamente la teoría, sino también el cálculo. O sea, vamos a hacer ejercicios para calcular la balanza de pagos. sí, Entonces, sino que de pronto, profe, uno solo vio, pero como muy por encima, no como a profundidad. correcto, entonces vamos a tocarlo bien, sobre todo porque me gusta iniciar la con la balanza de pagos, porque al final cada lo que se eh, analiza, se estudia en las finanzas internacionales, es todo aquel movimiento de tipo bursátil o financiero que tenga que ver con divisas. Y obviamente la balanza de pagos es el registro contable y estadístico de toda la entrada y salida de divisas de un país derivado de actividades comerciales o financieras. Entonces, qué mejor abrebocas que arrancar con este tema. Entonces, ¿qué es la balanza de pagos, niñas? Pues podríamos decir que la balanza de pagos es un registro estadístico de las transacciones realizadas entre residentes y no residentes dentro de un periodo de tiempo determinado. Normalmente se hace el registro anual, aunque hay países que hacen unos registros de forma trimestral o cuatrimestral o semestral, pero normalmente se hace un consolidado en el año de toda la entrada y salida de divisas de esos países. Las transacciones comprenden bienes, servicios y transferencias, además de los cambios en los activos y pasivos financieros. Para las que son contadoras, pues se puede entender esa balanza de pagos como una cuenta T, en la que cada transacción debe generar cambios tanto en el débito como en el crédito. Y los créditos se registran con signo positivo y los débitos con signo negativo. Pues el uno suma, el otro resta, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué constituye la balanza de pagos? Pues simplemente es una fuente de información importante que nos suministra todos los datos sobre el desempeño de los países frente a la economía internacional. ¿Por qué? Porque es un registro que se hace de forma sistemática de toda la actividad económica que se viene dando en un país durante un periodo de tiempo que es un año. Y que se hace entre los agentes de la economía de un país en relación con los agentes de economía del resto del mundo. Si lo llevamos a Colombia, sería entre los agentes de la economía colombiana con los agentes de la economía de cualquier otro país menos Colombia, ¿cierto? Y para eso, para aclarar eso de que son los agentes de Colombia versus los de otros países,
debemos de tener en cuenta el concepto residencia. Pero ojo que el concepto residencia no es el mismo concepto de nacionalidad. Por ejemplo, Carol, Ana María y yo somos colombianos. Pero si en este momento Carol, por ejemplo, estuviera en, no sé, en Lima, Perú, en este momento, por muy colombiana que sea Carol, Carol en este momento estaría residiendo en Lima, Perú. ¿Me hago entender el concepto? Sí, Ok. Entonces, es bueno tener claro ese aspecto porque la residencia habla del lugar donde está ubicado el agente que está haciendo la operación. Entonces, el concepto de residencia permite determinar qué transacciones incluyen en la balanza de pagos o no. Se considera residente de un país a todo agente cuyo principal interés económico se encuentra dentro del territorio nacional. El territorio no solo comprende los límites geográficos, sino también aguas territoriales, sedes diplomáticas de dicho país en el extranjero, los buques y las naves explotadas por residentes que operan en otros países. Y me explico. Pues ustedes saben que un país está limitado no solamente por sus límites terrestres, sino también por sus límites aéreos y marítimos. Entonces, por ejemplo, hay unas aguas que son aguas territoriales y otras que son aguas internacionales. Cuando hablamos de aguas territoriales, estamos hablando de aguas que pertenecen al territorio colombiano, ¿cierto? Me imagino que cuando ustedes vieron geografía, vieron todo ese tema de límites de Colombia hasta dónde llega, etcétera, que hay unos conflictos donde unos los hemos ganado, otros los hemos perdido, en límites marítimos, etcétera. Pero también hay otros conceptos como las sedes diplomáticas. Entonces ustedes saben que están las embajadas y los consulados. Normalmente las embajadas están en las ciudades capitales de cada país y pueden haber consulados en ciudades intermedias que pueden ser, o ciudades capitales, diferente a la capital del país, que pueden ser de gran notoriedad o presencia de connacionales o simplemente porque son ciudades intermedias muy importantes. Ejemplo, Colombia puede tener la Embajada de Colombia en España en Madrid, pero como Barcelona es una ciudad muy importante, al igual que Valencia, en España, y de pronto en Barcelona y en Valencia hay un gran número de colombianos, entonces es muy posible que aparte de Madrid, donde está la embajada, en Valencia y en Barcelona tenga consulados. ¿Me hago entender? sí, Bien, ahora, esas embajadas y esos consulados son territorio colombiano. Me hago entender. A pesar de que la embajada de Colombia está en Madrid, esa casa o ese lugar que ocupa la embajada colombiana no es territorio español. Es considerado por tratados internacionales como territorio colombiano. Eso quiere decir que en esa embajada y en ese consulado no priman las leyes españolas, sino las leyes colombianas. Y ninguna autoridad española puede ingresar o interferir en los territorios de dicho consulado o embajada. Es como por decir algo la embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Ese pedacito de la embajada de los Estados Unidos es territorio norteamericano y lo que está al interior de esa embajada es territorio norteamericano, priman las leyes norteamericanas
y no tiene injerencia ninguna autoridad colombiana. Y cuando hablamos de navíos, buques, entre otros, no sé si han logrado mirar, o así sea en películas, o si han logrado estudiar algo de comercio exterior, que normalmente los buques, sean los cruceros, o sea, los vehículos, buques de carga, entre otros, siempre deben de llevar una bandera. ¿Lo han notado? Sí, Bien, es porque cada una de esas naves está matriculada en un país y normalmente se consideran territorios de ese país. Entonces, lo que ocurra en aguas internacionales o en aguas de otros países al interior de un buque o de un navío, prima las leyes del país de origen. Prácticamente se considera el capitán de esas embarcaciones como autoridades oficiales al interior de esas naves y representarían las leyes colombianas. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque más adelante vamos a ver algo como en relación con ese tema de residencia, y es el siguiente. Por ejemplo, si mi tío que está viviendo en Miami me manda a mí un giro por $500 para sufragar algunos gastos, eso es un envío de remesas. Y como me lo está mandando de Miami hacia Envigado, que es donde yo vivo, o sea, en Colombia, es considerado una transacción que debe entrar en la balanza de pagos, ¿cierto? Porque es una salida de dólares de Estados Unidos, pero es un ingreso de dólares a Colombia. Pero si mi tío estuviera viviendo en Barranquilla y lo que me manda es un giro por $500, esa operación no entra dentro de operaciones de la balanza de pagos, porque así él me está enviando una moneda internacional o una divisa, no entra dentro de la balanza de pagos porque no hay ni entrada ni salida de divisas del país. ¿Cambiaron de Barranquilla a Envigado? Sí, pero no hay ni entrada ni salida de divisas del país. Hasta el momento van entendiendo el concepto. sí, profe. Ok, ahora, ¿qué ocurre? Si vamos a que un buque, digamos un crucero que está viajando por el Caribe, atraca en el puerto de Cartagena. Atracar en el concepto de barcos quiere decir que se estaciona, pues. Lo que pasa es que un barco no se estaciona, sino que atraca, porque normalmente cerca a la costa suelta las anclas y queda atracado. Entonces, un crucero atraca en el puerto de Cartagena y en Cartagena se abastece por un monto de $50,000 en combustible, ¿cierto? Y el crucero tiene bandera costarricense. ¿Qué quiere decir eso? Que Colombia hizo una exportación de combustible a Costa Rica por $50,000, porque ese barco de bandera costarricense se considera territorio costarricense. Entonces, al ellos comprar víveres o combustible para abastecerse en Cartagena, esa operación es considerada una exportación y como tal se debe registrar. Hasta ahí vamos bien. Sí, Ok. Ahora, si dijeran que
el embajador de Colombia en Madrid, España, ¿cierto? El embajador de Colombia en Madrid, España, se gastó $10.000 en abastecimientos de oficina o implementos de oficina para la embajada. Esa operación de $10.000 para comprar, no sé, de papelería, tintas de impresora o yo qué sé, por ese monte de $10.000, estaríamos hablando de que ese dinero, ese monto, es considerado una importación. ¿Por qué? Porque me imagino que en la embajada no mandaron a importar los blogs desde Colombia, sino que lo que hicieron fue ir a contactar una papelería en Madrid, comprar los blogs, las tintas, los papeles o lo que necesitaran de implementos de oficina y llevárselos para la embajada. Entonces lo que hicieron fue comprar en territorio español para llevárselo para territorio colombiano. Entonces, esa compra de abastecimientos que haga una embajada o un consulado en otros países es considerado una importación a territorio colombiano. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué estructura tiene la balanza de pagos? Entonces, podríamos decir que tiene 4 partes, que son la cuenta corriente, la cuenta de capital y financiera, la de errores y omisiones netos y por último la cuenta de reservas. ¿En cuáles nos vamos a concentrar más que todo en la clase? En la cuenta corriente y en la cuenta de capital y financiera. Donde la cuenta corriente estaría conformada por bienes, servicios, renta factores y transferencias corrientes, ¿cierto? Y en la cuenta capital estaríamos hablando de la cuenta financiera, que es donde se registran prácticamente transacciones de activos y pasivos financieros, o sea, los flujos de activos financieros que se da entre residentes y no residentes y que tienen la forma de préstamo o inversión, además de los flujos especiales de capital, que es la otra cuenta o la otra partida. Hay que tener en cuenta que la cuenta financiera, ese tipo de transacciones no tienen contrapartida y la importancia radica en mantener el equilibrio de la balanza. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a desglosar de cada una de estas subcuentas. Entonces la cuenta corriente. Se puede decir que esta cuenta se registran las operaciones reales de la economía de cualquier país. En este caso, pues nos enfocaremos en Colombia. Con el sector externo y son tratadas entradas o créditos, las exportaciones y recursos que tienen como destino el extranjero, pues estas implican ingresos de divisas para el país. Por otra parte, se encuentran las salidas o débitos, es decir, las importaciones o recursos que llegan al país provenientes de otros países diferentes a Colombia y que por lo tanto implican salidas de ingreso o salidas de dinero. Dependiendo de si los créditos son superiores a los débitos o al contrario, estaríamos hablando de un saldo positivo o negativo, lo que implicaría una conclusión de que tenemos un superávit o un déficit o que tenemos una cuenta superavitaria o deficitaria en relación con la cuenta corriente. Pero entre esa cuenta corriente se registran las operaciones sobre bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes. Entonces vamos a desglosar cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de bienes, estamos incluyendo las transacciones que implican el traspaso de propiedad de los bienes muebles entre residentes y no residentes. Recuerden ese concepto.
solo recoge bienes tangibles, ya sean de consumo o de capital. Y estas transacciones se registran en su valor FOB o libre a bordo, es un concepto pues, de comercio exterior, sin importar los servicios de transporte y distribución, y estos son asumidos por residentes o no residentes, vuelve el concepto. Debemos de tener claro que es entre residentes y no residentes. Ahora, cuando hablamos de esos bienes de comercio general, podríamos hablar de que son transacciones que se realizan por cuenta de exportaciones o importaciones. Y que esas exportaciones se pueden clasificar o desagregar según el tipo de bien y dependiendo de si son tradicionales o no tradicionales. Menos que ese concepto lo vieron en economía. En el caso colombiano, dentro de las exportaciones se encuentran los productos tradicionales como el café, el petróleo y derivados como el carbón, entre otras. Y en las no tradicionales figuran, por ejemplo, las esmeraldas, el oro colombiano no monetario. Cuando hablo de oro no monetario es aquel que no está en manos del Banco de la República y que se refiere a las exportaciones e importaciones de oro como mercancía. Es decir, que no se encuentra en poder de las autoridades monetarias del país correspondiente. Me hago entender. Hay oro que está en manos del emisor, representado como reservas. Y hay otro que es usado de forma comercial para la venta y ese es el oro no monetario. En cuanto a las importaciones, estas están clasificadas según su uso o destino económico. Por ejemplo, si son bienes de consumo, bienes intermedios o bienes de capital. Entonces, dentro de ese tipo de bienes podríamos tener unas clasificaciones como son los bienes para transformación, que son aquellos que se refieren a la exportación o importación de bienes para ser transformados. En el caso que el bien salga del país, se registra la exportación del bien en su fase inicial y como exportación la del producto transformado. Lo contrario ocurre cuando los bienes del sector externo son enviados para su transformación al país. Me explico. A ver, bueno, acá en Medellín tenemos una ensambladora de Renault que la conocemos como Sofasa, ¿cierto? Pues todos los insumos para ensamblar esos vehículos de Renault no vienen de Colombia. Ejemplo, los motores, dependiendo del modelo que se vaya a ensamblar, pueden venir directamente de Francia o de plantas más grandes que tienen Renault en Latinoamérica, como puede ser la de Brasil o la de México. Entonces, cuando llega los motores para ensamble de ciertos vehículos a Colombia, habría que tener una clasificación de destino. Me explico. Porque se pueden vender, traer unos motores para que sirvan como reparación de motores que se han dañado o de vehículos pues, que necesitan cambio de motor. Pero se necesitan importar otros motores para ensamblar vehículos nuevos. Entonces, en este caso, si se traen para ensamblar vehículos nuevos, lo que se debe ingresar como la importación es el motor, pero no en forma directa de una importación para venta y consumo al interior del país, porque esa importación va a volver a salir del país como un producto terminado. Es decir, trajeron material CKD, o sea, digamos, trajeron motores desde Francia, pero esos motores fueron transformados en vehículos, no sé, Megane, en Megane de Renault, pero esos vehículos Megane no se van a vender en Colombia, sino que van a ser exportados a México. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese
¿Cómo explicarlo? Ay, pucha. Aló. Sí, por lo escuchamos. Perfecto. Eso quiere decir que ese... Es que pensé que se me había caído, pero no. Me empezaron a contar, fue los 10 minutos de Zoom. Eso quiere decir, chicas, que ese motor que ingresó al país para ser transformado en un vehículo no se cuenta como una importación, sino como un bien de transformación, porque al fin y al cabo ese vehículo va a salir como producto colombiano exportado a otros países. Bien, cuando hablamos de bienes de reparación, tiene que ver con el valor del factor trabajo empleado en la reparación de bienes muebles por parte de residentes cuando dichos bienes son de propiedad de no residentes. Me explico. Eh, digamos que el Ejército Nacional tiene, obviamente, pues, sus aeronaves, aviones, helicópteros, etcétera, pero muchas de esas aeronaves no se pueden reparar en el país. Ejemplo, los aviones Kafir de la Fuerza Aérea son de fabricación israelí. Y esos motores cada X tiempo se tienen que repotenciar, los motores de esas aeronaves. Pues en Colombia no hay talleres o empresas que hagan esa repotenciación de ese tipo de motores. Por lo tanto, esos vehículos se tienen que llevar a Brasil o a Estados Unidos o a Israel para ser repotenciados. ¿Qué implica eso, chicas? Que no quiere decir que se mande ese avión exportado a Estados Unidos, sino que, o a Israel, sino que esos países, ese bien entra como un bien para transformación. Y el registro que se utiliza sería el rubro del servicio de la reparación. ¿Me hago entender? Sí, Perfecto. Ahora, bienes adquiridos en puerto por medios de transporte. Entonces, se refiere a los diferentes suministros, combustibles, alimentos, etcétera, que adquieren los medios de transporte extranjeros durante su estadía en puertos nacionales y viceversa. Acá entra el ejemplo que les estuve dando ahorita de los buques, que cuando un buque atraca en un puerto y hace abastecimiento de combustible, alimentos, entre otros, serían como bienes adquiridos en puerto por medios de transporte. Y ya se adquiriría, tomaría como una importación o una exportación, porque obviamente si hay un buque colombiano atracado en un puerto extranjero, y se abastece, pues eso es una importación al país. Bien, servicios. Entonces, cuando hablamos de servicios, hablamos de transporte marítimo, aéreo o terrestre, como un servicio de transporte. Dentro de servicios también tenemos viajes, donde están pagos de bienes y servicios en el exterior inferior a un año. Quiere decir, si yo hago una compra de tiquetes o gastos de viaje que hago, pero que sean en menos de un año o dentro del año que está corriendo de análisis, eso entra como servicios de viaje. Obviamente entre el factor servicios. Comunicaciones. Es todo lo que es procesamiento de información, soporte técnico, entre otros. Telecomunicaciones. Transmisión de sonido, imágenes u otra información por teléfono, satélite, teleconferencias, entre otros. Por ejemplo, la entrega de correspondencia es un servicio de telecomunicaciones. Informática, procesamiento de información por computadora, transporte técnico. Bueno, dentro de los servicios de telecomunicaciones está también todas las transmisiones, por ejemplo, de fútbol o las transmisiones de otros canales que ingresan al país a través de los servicios de televisión por cable. Esos son servicios. Dentro de servicios también tenemos servicios de información como agencias de noticias, medios de comunicación. En Colombia las cuentas de comunicación, informática e información se presentan juntas. Eso por normativa colombiana.
Seguros. Entonces pueden haber seguros de flete, seguros de vida, seguros contra accidentes, gastos médicos, incendios, entre otros. Esos seguros hay que tener en cuenta si el contratante es residente o no residente. Me explico. Por ejemplo, Nutresa, que es empresa colombiana, adquiere una póliza de seguro para sus ingenieros que van a hacer una obra o una auditoría en Panamá. Pues resulta que esta operación no es una operación que ingrese a la balanza de pagos, porque así los ingenieros se vayan para Panamá, Estados Unidos, la Conchinchina o para Marte. Resulta que la operación se hizo fue entre nacionales, entre residentes. ¿Por qué? Porque si la hizo, por ejemplo, con Seguros Bolívar o Seguros Sura, esa aseguradora está residente en Colombia y Nutresa es una empresa residente en Colombia. Entonces, en este caso, no aplicaría una salida de divisas. Pero si en el caso dicen que Huawei es una empresa de telecomunicaciones china, adquiere una póliza de seguros para sus ingenieros que van a hacer unas pruebas de tecnología 5G en Colombia y la contrata con Seguros Bolívar, esa operación sí entra dentro de la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque va a haber un ingreso efectivo de divisas porque el contratante es residente en otro país. En este caso, Huawei es China y va a pagarle el costo de la póliza a Seguros Bolívar, que es residente en Colombia. Entonces va a haber un ingreso efectivo de divisas al país. Construcción. Entonces son trabajos en obras de construcción realizados por empresas residentes y que se efectúa por fuera del territorio colombiano. Ejemplo, digamos que, a ver, una constructora Profe, importante. pero no explicaste los financieros. Ok. Sí, me lo salté, qué pena. Los financieros son cartas de crédito, aceptaciones bancarias, líneas de crédito, arrendamiento financiero, comisiones, etcétera. ¿Qué quiere decir esto, mujer? Que si yo adquiero un crédito con un banco en el exterior, porque si algo le pedí un crédito al Banco Santander Central Hispano, pero el que está ubicado en España, ¿cierto? Y pedí una deuda por, no sé, 10.000 euros. Esa operación debe quedar registrada en el país. En el caso, pues, de que mi empresa sea residente en Colombia. ¿Me hago entender? O si armo una cuenta de ahorros en un banco en el exterior, también, porque va a representar salida de divisas del país. Entonces, abrí una cuenta bancaria en un banco en el exterior por un monto de $100.000. Pues son $100.000 que salen del país para ingresar a otro país, como en este caso sería España o Estados Unidos o cualquier otro. Ahí me hice entender, Ana. Sí, profe. Perfecto. Bueno, para construcción creo que no me va a dar. Se me van a acabar los 40 minutos, me queda menos de un minuto. Les propongo una cosa, saquemos un descansito de 10 minuticos. Mientras el video se me graba de la primera clase, para que se paren, se estiren, tomen un cafecito y en 10 minutos les vuelvo a mandar la invitación. Mejor dicho, faltan 3 minutos para las 8. A las 8:10, ¿les parece que les mande la invitación? Está bien, profe. Perfecto. Entonces, eso les Muchas sirve gracias. eso les permite que vayan al baño, se estiren y otras cosas. Entonces, estén pendientes que 8:10 en punto mando la invitación. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, nos vemos enseguida. Chao.